En este video queremos presentar un poquito la consulta que se fue generando a los mensajitos de Classroom. Uno de ellos, quiero manejar que el conjunto de los números naturales es ese campo que estamos trabajando todo el tiempo. Lo vamos a particionar en dos partes. ¿Qué significa? Todo número natural hemos descubierto que hay números que son pares y números que no lo son. Por lo tanto, son lo que nosotros vamos a llamar impares. Para eso ustedes tenían una actividad importante que continúa con respecto al trabajo anterior. Dado un número P que todavía no conozco quién es, yo sé que se descompone en factores. Mira, por ejemplo, puedo decir 7 por 6. 7 por 6 es ese número P que está escondido, que no reconozco cuál es. Y una de las preguntas que se te hizo es que P, ese número, ¿es par o impar? Fue la pregunta que se generó en este momento. Ahora, veamos una cosa que es importante. 7 por 6 tenemos el numerito P, pero en realidad lo que me está interesando es saber si es P un número par. ¿Qué sucede si puedo descomponer en más factores estos factores que me presenté aquí? Por ejemplo, 7 es un número que se lo considera primo, es decir, de la única manera que lo podés obtener es multiplicando 7 por 1. Por lo tanto, no tiene sentido hacer la descomposición de 7. ¿Qué sucede con 6? 6 lo puedo descomponer a 2 por 3. 2 por 3 es 6. Entonces aquí logré dos factores que multiplicados me dan el número 6. Por supuesto que también está acompañando el número 7. Lo que quiero plantearte acá y que es lo más importante, que en uno de los factores, ¿quién está? El 2. Y una de las condiciones que dijimos es que si ese número P tiene en su descomposición el número 2, podemos asegurar que P es par, porque en sus factores tiene al número 2. Y allí es donde yo puedo descomponer y encontrarme con el número y reconocerlo si es par o impar. Quiere decir, volviendo a lo que nosotros manejamos, es este conjunto de números naturales lo particionamos en dos partes, los números que son pares y los números que son impares. ¿Qué te sucede si, por ejemplo, te planteo en este caso el número m? M tiene la descomposición de 7 por 11 por 3. Supongamos. Entonces, volvemos a repasar. 7 por 11 por 3. Todos ellos son los factores de M, que M es un número. Si observamos 7, lo puedo descomponer en 7 por 1. Otra vez, no tendríamos necesidad de factorizar. ¿Qué te sucede con 11? Nuevamente, no hay factores distintos del 11 y del 1 que lográramos para obtener el 11. El 3 lo mismo. Por lo tanto, 7, 11 y 3 es a lo que llamamos números primos. Estamos trabajando también esa notación y esa exclamación, números primos. Por lo tanto, en esta descomposición de factores, se lo llama factores porque son elementos de un producto, podemos visualizar en este caso que M no es par. Entonces, ¿por qué no es par? Porque en su descomposición de factores, elementos de una multiplicación, no se encuentra el número 2. Entonces, ¿por qué? Entonces lo escribo. En su factorización no se encuentra el número, recuerda que lo podíamos abreviar de esa manera, el número 2. ¿Estamos hasta ahí?
Entonces allí estaba la clave de poder encontrarnos como números, como la expresión P es un número cuya descomposición es esta, donde está engañosamente el 6. ¿Por qué? Porque el 6 sí podemos lograr la descomposición y ahí sí podemos lograr ver el 2 que está en la descomposición y entonces poder reconocer que ese número P es par, porque en una de sus descomposiciones está el número 2. ¿Qué te sucede con M, que es otro número que se puede lograr multiplicando al 7, al 11 y al 3? Que no está en la descomposición el 2. Y eso dice que M no es par. Pero encima te digo el por qué. Es fundamental que en todo trabajo que realices en matemática aprendas a trabajar el porqué de las situaciones. Otra etapa de este trabajo es preguntarnos, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo allí y dice lo siguiente: ¿qué número? Vamos a seguir con esta parte. ¿Qué número es divisible? Y acá aparece otra palabra como clave. ¿Qué número es divisible por 2? La pregunta es, nosotros ya pudimos encontrarnos con la idea de que dado cualquier número, en este caso te presento un número de 3 cifras, cuya unidad es 6, decena es 5 y centena es 4, podemos afirmar que este número es un número divisible por 2 y acá voy a marcar la palabra divisible. La palabra divisible viene de la palabra dividir. Entonces, vamos a lograr esa división. 456 lo vamos a dividir por 2. ¿Qué número multiplicado por 2 te da cerca o igual a 4? Justamente es un número exacto. 2 por 2, 4. Le resto 4 y esto me queda resto 0. Un resto parcial. Bajo el 5. ¿Qué número multiplicado por 2 te da cerca? 2 nuevamente. 2 por 2, 4. Le restamos a 5 y tenemos nuestro próximo resto parcial. Bajo el siguiente que es 6, teniendo 16. ¿Qué número multiplicado por 2 te da exacto o cerca de 16? En este caso sería 8. 8 por 2, 16. Al 16 se lo restamos y al resto, aquí tenemos el resto completo porque hemos terminado la división. Por lo tanto, 456 lo puedo expresar, mira, es igual, como 2 por 228. Y mira lo que tengo acá, un 2. Vamos a arreglar un poquito la flechita. Y entonces ahora lo que te está manejando es lo siguiente. Si uno de los factores es 2, puedo asegurar entonces, ¿qué sucede? Que 456 es divisible por 2. Es divisible por 2. ¿Qué significa que sea divisible por 2? Que puedo dividir en dos partes iguales y en cada uno voy a obtener 228 partes. Entonces, ahí es donde podemos hablar de que un número es divisible por 2. Si al dividir por 2 logramos encontrarnos con un resto igual a 0. Por lo tanto, 456 lo puedo escribir como 2 por 228. Y allí tendrías una justificación de cuando un número es divisible por 2. Entonces, una de las estrategias es esto. Te hago una pregunta. Este número que nosotros tenemos acá, ¿podemos considerarlo un número par? Si este es un número par, quiere decir que dividiéndolo por 2, ahí tenemos eso, dividiéndolo en dos partes, nosotros obtenemos 228 sin ningún resto.
Esta es la división exacta. A esto se le llama una división exacta.